tal, hermanos? Buenas noches. Bienvenidos a esta asamblea de consejo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios Padre omnipotente, hasta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza, recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo, nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero capaz de ilusionarse, de entregarse y amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, a esta asamblea de Consejo General. Pasamos al siguiente punto de esta asamblea, en este caso las intenciones. Les pedimos por favor que nuestros hermanos presentes en el redil anoten sus intenciones en las hojas que tenemos al lado de la cabina. En tanto, nuestros hermanos que se encuentran en el redil digital, en este momento hemos habilitado el chat para que puedan anotar sus intenciones y posteriormente puedan aparecer en el enlace. Continuamos con la didáctica del día de hoy. Iniciamos con la reflexión del tema de retiro 118, en este caso su primera parte. Para nuestros hermanos que se encuentran en el redil de manera presencial, les pedimos que hagan grupos, como en otras ocasiones lo han hecho, grupos de reflexión. Les pedimos entre 3 y 4 grupos para que los hermanos que vayan agregándose no se hagan 2 grupos grandototes, sino 3 o 4 medianos. En tanto, nuestros hermanos del redil digital tendremos la reflexión a través de esta plataforma. Lucy Sal, hermanos. Lucy Sal. ¿Se oye, hermano? Reunir, servir, sí. Okay, muy bien. Porque no, yo no. Reunir y servir. Reunir y servir. A ver, déjenme. No. A ver, hermano, si alguien habla, por favor. Luz, reunir y servir, hermano. Reunir y servir, hermano. Sí, le oímos. Reunir y servir, sí. Reunir y servir. Bueno, hermanos, pues un gusto estar con ustedes nuevamente. Ahora estamos en un grupo de 214 personas, 216 y así. Aquí se hicieron 4 grupos. Vamos a reflexionar en la medida de lo posible, aunque no es una reflexión como una clase normal. El tema de retiro a manera de didáctica, como ya se envió, hoy no la presentamos en pantalla, sino la vamos a ir reflexionando. Comenzamos. Entonces, cuando es tema de retiro, de manera de didáctica, se aumentan 5 minutos, es decir, en lugar de 7:45 a las 7:50. Así que tenemos un buen tiempo porque es como
Ya no se escucha, hermano. Ah, ya. A ver, parece que me dejaron de escuchar. Ya, tenía apagado el micrófono. A ver, Ya se escucha. sí, porque ahora ya no escucho yo nuevamente. Bueno, pues a ver, que así nos entendemos. Entonces, empezamos, hermanos. A ver, yo creo que mucho nos va a ayudar si escriben. No importa que se junten lo que se escribe. Entonces, empezamos con el tema. El tema se llama, si alguien me ayuda, por favor, a escribir. ¿Cómo se llama el tema? En la unidad de la fe. En la unidad de la fe. Muy bien. Eso es en español, pero si lo decimos a manera eclesial, para que nos entiendan en todos los lugares, ¿cómo se llama? In unitate fidei. In unitate fidei. Ok. Esta es una exhortación, es una carta apostólica, es una constitución, es una encíclica que es Carta apostólica. una carta apostólica. A ver, ahí viene nuestra hermana. Seguramente algo notó. Sí, por favor. Le va a subir el volumen porque apenas alcanzo a oír. Sí. A ver, si alguien habla, hermanos. Si hablan, por favor. Lucisal. Carta apostólica. Carta ¿Qué apostólica. diferencia? Ahora, sí, así está bien. Muchas gracias. Sí, ahora sí los escucho bastante bien, con la gracia de Dios. Entonces es un... ¿No? Bueno, yo escucho bien. Es una carta apostólica. ¿Y qué sentido tiene que ser una carta apostólica? A ver, ya se mencionó hace como un mes o más. Tiene un sentido que sea una carta apostólica. A ver si alguien sabe. Porque como varias veces he mencionado, puede ser que nos lo pregunten. Entonces más vale aquí entre nosotros sacar. ¿Por qué es una carta apostólica? ¿Qué sentido tiene? Tiene tres, a lo mejor más, pero yo me acuerdo ahorita de tres sentidos o tres funciones una carta apostólica, pero una de ellas es alentar a la iglesia a la unidad de la fe. Bueno, es el tema. Pero la carta apostólica, ¿qué es una carta apostólica, hermanos? Que sea dada a conocer a todos. Bueno, sí, ciertamente, pero también una constitución, una encíclica, un motu propio. Si no, nos pasamos al siguiente. Yo lo digo porque pues es posible que les pregunten. Y yo sé que sí lo saben, porque ya se ha mencionado. Bueno, una de las funciones que tiene una carta apostólica es el recordar una fecha importante en la iglesia o promulgar una fecha importante. Entonces, aquí tenemos el motivo principal por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Por eso es carta apostólica. Muy bien. Entonces ya estamos que es Unitatis Fidei. Algunos dicen Fidei, pero es más correcto Fidei. En la unidad de la fe. Muy bien, entonces empezamos con el primer párrafo. Es conmemorativa, ciertamente, es uno de las intenciones de una carta apostólica que sea conmemorativa, es decir, una fecha importante. Muy bien. Sí, veo que ya lo están anotando, muy bien. Pero vayámonos al primer párrafo, en donde se nos dice su santidad el Papa León XIV, pues que estamos llamados a caminar de manera concorde. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a dejar ya lo que es una carta apostólica para seguir. Que estemos de acuerdo, hermano, Que estemos de acuerdo. Ajá. en un concepto, una idea, y Ok. bueno, en este caso, pues hasta una acción relacionada a un tema específico. Gracias, hermano. De acuerdo. Pero fíjense que es correcto, pero estar de acuerdo hay niveles. En este caso es un acuerdo de corazón. Por eso también la misma palabra lo menciona. Bueno, estamos primero con la palabra concord.
concordes. Es decir, caminar de corazón juntos. ¿En qué? Concordes custodiando qué? A ver, Brenda. En la unidad de la Ay, fe. sí. Perdón. Concordes. Transmitiendo con amor y con alegría el ron recibido. Ajá. Y en este caso, ¿a qué don nos estamos refiriendo? Al don de la fe. Al don de la fe. Muy bien. Ok. Como pueden ver, está muy sencillo el primer párrafo. Vayámonos al segundo. A ver qué es lo más importante aquí. Este don recibido se expresa en las palabras del credo. ¿Qué más podemos decir? Estas palabras del credo formuladas en el Concilio de Nicea hace 1700 años. Es como la introducción de la Carta Apostólica. Es decir, está justificando el motivo de la carta. Entonces, todos juntos, de acuerdo, de corazón, cuidamos, custodiamos el don de la fe, que se promulgó de manera oficial, aunque desde el principio de la Iglesia, en el Concilio de Nicea. Que Entonces, creemos en Jesucristo, ¿perdón? Hijo único de Dios. Que creemos no en alcancé a escuchar Jesucristo. Que creemos en Jesucristo, el único Hijo de Dios. Que creemos en, bueno, aunque desde el principio se creyó en Jesucristo como Hijo de Dios, lo vamos a ver más adelante, todavía no estaba muy claro exactamente qué significaba ser hijo de Dios, porque incluso a nosotros se nos dice que somos hijos de Dios, los ángeles también, pero obviamente que hay diferencias de manera sustancial entre uno y otro y otro. ¿Qué eran los primeros cristianos? En los primeros cristianos tenían una fe. Primeros cristianos. A ver. Permite, hermanito. ¿Cómo? ¿Sí, Ángel? Quisiera resaltar la primera frase que dice en la unidad de la fe y la primera palabra de lo que se menciona del credo, que dice creemos. Es decir, es con la intención de que haya una unidad en esta creencia, en esta fe, ¿no? Que toda la iglesia cristiana debe tener esa unidad de pensamiento. Unidad de pensamiento, unidad de emoción, unidad de creencia, etcétera, etcétera. De acuerdo, Ángel. Muy bien, entonces partimos de una creencia, de un dogma, bueno, que se convirtió en un dogma, en este caso un símbolo, que es el credo. A ver, al principio del siglo IV, con Arreo, que lo vamos a ver más adelante, es cuando se empieza a dudar de que sea hijo de Dios de la misma sustancia, es decir, consustancial al Padre, es decir, de la misma esencia. Pero antes sí se creía, desde el principio se creía en eso, que Jesús era el Hijo de Dios y Dios. En el primer siglo, es decir, desde nuestro Señor Jesucristo, todo el primer siglo, todo el segundo siglo, todo el tercer siglo, y en el cuarto es cuando se comienza a pensar, sí, es hijo de Dios, pero ¿cómo exactamente es hijo de Dios? Esa es la circunstancia. Y precisamente por eso lo importante del credo, porque lo acaba de mencionar Ángel, de ese credo en el cual todos creemos, pues se parte o se fundamenta lo que creemos en lo que está escrito allí. Dice su santidad que antes de su viaje a Turquía, quiere entregar esta carta apostólica. ¿Con qué intención escribió ahí su santidad? De alentar. Lo pueden ver en el primer, segundo, tercer párrafo. Sí, dice con la intención de alentar a toda la iglesia, que somos todos nosotros, un renovado impulso en la profesión de la fe. Sí, porque todos creemos en Jesucristo, Hijo de Dios y Dios mismo,
pero quiere alentar, quiere renovar, como dice aquí, el impulso. ¿Y por qué crees, Pati, que quiera impulsar al mundo cristiano, no solamente a los católicos, en este hecho? Bueno, aparte de que, pues aunque nos nombremos católicos, porque podemos serlo nada más de nombre, abarcando a todo, como dice anteriormente, como un acontecimiento ecuménico, es para todos, pues de tener la plena conciencia de que Dios existe y de que Dios, por ese amor tan infinito que tiene al hombre, manda a su Hijo para redimir al mundo entero, seamos o no seamos creyentes. De acuerdo. Que todos lo sepamos. Bueno, y redimió a todo el género humano, como dice más de una lección. Sí. Pero de manera concreta está hablándole a un grupo. Va dirigida, bueno, a todos los hombres de buena voluntad, ciertamente, pero a un grupo en concreto. En este caso a los cristianos, porque incluso dice más abajo que esa verdad contenida en el credo, el conjunto de los distintos artículos, porque el credo está dividido en artículos, pues esto, como dice al final de ese tercer párrafo, constituye el patrimonio compartido entre los cristianos. ¿Esto qué significa? Este concilio de Nicea, con lo que se determinó allí, que se concluye en el credo o el símbolo, es patrimonio de los cristianos. ¿Por qué se dice eso? Porque es para todos. Es para todos. Ajá. No tan Por ejemplo, ¿cómo, perdón? no tan solo católicos, sino también ortodoxos. A ver, cualquier denominación cristiana, exacto, no sea católica, ¿creen en Cristo como Hijo de Dios? La gran mayoría. De hecho, todos. Hay algunos que no creen que sea Hijo de Dios, entonces no son cristianos. Exacto. Entonces piensen ustedes en más de uno. Bueno, de momento me vienen dos nombres, dos denominaciones, pero ¿para qué nombrar? Pero todos los demás, sea incluso una iglesia chiquita, pero que creen que el Hijo de Dios, Jesús, es Dios mismo y es Hijo de Dios, comparte el mismo patrimonio que nosotros los católicos, o que los anglicanos, o que los ortodoxos, o que los luteranos, etcétera. Todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo. Entonces es un patrimonio común de todos los cristianos, no solo de los católicos, sino de todos. Y aunque todos creamos en Él, por ejemplo, en estas iglesias que les menciono, que creen en Él, pero no creen en Él como Hijo de Dios, ni como Dios, sino como un ser supremo, incluso superior a los ángeles, muy parecido a lo que decía Arrio, pero no Dios. Entonces, aunque crean en Él, no son cristianos. Muy bien, entonces es un don compartido de todos los cristianos, independientemente de la denominación religiosa que se tenga. Pero si creen que es Hijo de Dios y es Dios mismo, entonces compartimos ese mismo patrimonio. Por eso tan importante es. Yo creo que algunos hermanos separados ni siquiera están enterados de esto. Pero a ver, vayámonos al cuarto párrafo, si están de acuerdo. El cuarto párrafo hace mención, su santidad, de un documento emitido por la Comisión Teológica, que es un grupo ya hemos estudiado más de un documento de ellos, es un grupo de teólogos llamados de distintos lugares del mundo, sacerdotes sobre todo, pero también hay religiosos, laicos ignoro si lo haya, al menos hasta lo que yo sé, no, que se dedican a estudiar de manera teológica distintos temas que su santidad les encarga. Entonces ellos prepararon un documento, como dice aquí, y yo les recomiendo que si quieren profundizar, léanlo.
de este tema. Pero si se quedan conformes con el tema del retiro, les sugiero que se queden ahí porque es un documento, algo así como de unos, ¿qué será? Bueno, depende de la edición, unas 75, 80 páginas. Pero como teólogos que son, no es tan fácil su lectura. Y puede ser que encontremos que no entendamos más bien concepto y nos confunda para el tema. Así que, a menos que deseen profundizar, léanlo. Es una recomendación, ustedes pueden hacer lo que deseen. Entonces se llama precisamente, a ver, se llama Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, ustedes sabrán. Vayámonos al punto número 2. Comienza con unas palabras del Evangelio según San Marcos. ¿Qué es lo que dice? Yo sé que sí tienen el tema. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ajá. ¿Y por qué es importante comenzar así un evangelio? Bueno, porque dice que en esta frase San Marcos resume precisamente la filiación de Jesucristo en su naturaleza divina y en su naturaleza humana, como Hijo de Dios. Ujú. Entonces el evangelio, ¿de quién está hablando? ¿De Jesús? De Jesús, del evangelio de Jesús. Y lo presenta a Jesús como. El Hijo de Dios. Ajá, muy bien. Parece que es algo, una presentación, digámoslo, de cierta manera natural, pero es muy importante, porque desde el principio está anunciando que es el Hijo de Dios. Recuerdan que los evangelios fueron escritos en el primer siglo y el problema surgió a final del siglo III, principios del IV, porque aunque fue Arrio el que más impulso le dio, en realidad los gnósticos, que fueron anteriores, ya andaban con esas cosas. Muy bien. Entonces, San Marcos lo presenta así. Ahora nos hace San Pablo alusión de algo. ¿Cómo habla San Pablo en relación al Evangelio de Dios? Lo dice en el mismo párrafo. De que Jesucristo ¿Es resucitado? ¿Hijo resucitado? Uh-huh. muerto, resucitado está hablando del Señor Jesucristo, pero ¿cómo lo presenta? ¿Qué dice de él, del Hijo de Dios? Que Él está llamado a anunciar el Evangelio sobre su Hijo muerto y resucitado por nosotros. Habla del sí definitivo de Dios. Uh-huh. Promesa de los profetas. El sí. Ajá. Tienen razón en todo, pero hay una frase aquí muy interesante que de hecho es lo que fundamenta todo, donde dice el Evangelio de Dios sobre su Hijo. Muerto y resucitado. Sí, pero en este caso está diciendo su Hijo. Y obviamente aquí ya San Pablo habla de la muerte y resurrección, porque es el tema que le interesaba. Pero nuevamente se hace mención al Hijo de Dios, en este caso desde el Padre. Muy bien, vayamos al siguiente. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, hermanos? No. También comentar, hermano, que al decir que es el Evangelio de Dios, está hablando que Jesucristo también promulgó el Evangelio de su Padre, Uh-huh. que no Exacto. es solamente de él, de Cristo, sino que es del Padre también. Uh-huh. De hecho, si recordará, el Evangelio Enunciado en el tercer grado nos menciona los contenidos de la evangelización, en este caso del Evangelio, y aunque se puede hablar del Evangelio de manera general, hay conceptos que son fundamentales que no pueden dejar de no mencionar, y uno de ellos es el Padre misericordioso, y el otro es el Hijo redentor, y así y demás. Entonces,
el Evangelio es conjunto, es tripartita, es la Santísima Trinidad. Muy bien, vayámonos al siguiente. Dice en Jesucristo, ahora es San Juan. Si ya partimos de San Marcos, San Pablo, ahora San Juan. ¿Qué dice San Juan? Que se hizo carne. Ajá. Pero ¿de quién está hablando? Obviamente. Del verbo. Es el verbo de era Dios. Ajá. Del Hijo de Dios, El verbo. Exacto. resaltando que ya existía. Ajá. Exacto, exacto. Y que todo fue hecho por él y para él. Desde antes de los... La palabra, el verbo, la palabra de Dios se hizo carne. Y se hizo carne para habitar entre nosotros. Y la palabra era Dios. Dios. Obviamente está hablando que también es y será Dios, ¿no? Pero está hablando en los términos necesarios para allí. Es una introducción. Muy bien. Vayámonos al siguiente. ¿Ninguna duda hasta aquí? No. ¿No? Ok. Entonces vayamos al siguiente párrafo. Si el Hijo de Dios y Dios mismo, la palabra de Dios, el verbo, y lo que ustedes quieran llamarle, ese mismo Dios, ese Hijo de Dios se ha hecho hombre y por lo tanto se ha hecho nuestro Prójimo. Hermano. nuestro hermano, sí. Y entonces, y en él, si se ha hecho nuestro hermano, en él Vemos a Jesús en todos nuestros hermanos. Vemos a Dios. y viceversa, en nuestros hermanos debemos Prójimo. ver a nuestro Señor. Ujú. Está claro ahí también. Sí. Entonces vayamos al siguiente. Habla del año santo. ¿Cuándo fue el año santo? El año pasado, 2025. 2025, muy bien. ¿Cada cuántos años hay año santo? Cada 25 años. 5 años. Cada 25 años. Ajá. Entonces, en el año 1925, ¿qué se celebró? Además de ser año ¿En el santo, año en qué, 1925. ¿En el año qué? Ah, pues el concilio de Nicea, en el ¿Sí? 325. Los en el año- 2700 años se Ah. cumplieron los 1700 años del Concilio de Nicea. Bueno, fue cuando... Pero en 1925, ¿cuántos años? ¿Qué se celebró? Además del año santo. Los 1700 años. No, 1600. 1600 O sea, 1925, 1600 años. años. Porque fue en ya, el 325. Entonces, en el año 2025 se celebran 1700 años del Concilio de Nicea. O sea que esto es cada 100 años. Y no en todos los años santos se celebra el sí. aniversario del Concilio de Nicea, porque el siguiente será en el año 2050, 2075, 2100, y hasta el año 2125 se celebrará, si Dios lo permite así, en 1800 años del Concilio de Nicea. Muy bien, dice aquí del primer concilio ecuménico de Nicea. Bueno, ese término de ecuménico lo vamos a ver más adelante en otra didáctica, porque es interesante porque aunque tiene la misma raíz, incluso viene en el tema de retiro ecuménico y ecumenismo y todo eso, sí hay una pequeña diferencia, aunque parten de lo mismo. Entonces es un concilio ecuménico. Bueno, ¿por qué es un concilio ecuménico? ¿O fue el primer concilio ecuménico? Porque era para todos. Porque participan los obispos de todo el mundo. Sí. Sí. De hecho, ecuménico significa eso. Uh-huh. De hecho, unidad podía ser unidad solamente de 3, 4 personas, o incluso hasta 2 personas, 2 obispos en este caso. Aunque es la unidad ciertamente, pero es la presencia, la participación, la representación de la iglesia. Y en este caso de toda la iglesia, representada en los obispos. Por eso en un concilio deben de acudir todos los obispos, a excepción de una circunstancia de fuerza mayor, como ha sucedido que están en cárcel por
decir un ejemplo. Obviamente la salud, la situación del gobierno y demás. Entonces todos los obispos deben de acudir. Entonces ecuménico no es porque acudan todos los obispos en sí, obviamente es porque acuden todos los obispos, es que porque la iglesia está presente, es decir, toda la iglesia está presente. Y el hecho de que, digamos, sean 50 obispos, por decir algo, pero pueden acudir solamente 40, por decir, estoy diciendo solamente un ejemplo, porque son más de 5,000 obispos. Si esos 40 están en plena unidad entre ellos y con el Papa, ya es un concilio ecuménico. Ok. Pero si están todos los demás, todos eran, ¿qué? 5,430, si no mal recuerdo, en el año 2023. Si todos esos obispos están presentes al mismo momento, pero no están en espíritu de unidad entre ellos ni con el Papa, no es un concilio ecuménico, aunque esté presente toda la iglesia. Uno de los requisitos es no solamente la presencia, sino también con qué espíritu se acude. Incluso se necesita, sin meterme más en eso, al regreso de su diócesis, tratar de implementar lo que ahí se dijo, aun cuando el obispo no estuviera de acuerdo en lo que se determinó. Porque ese es uno de los criterios de un concilio ecuménico, no solamente la presencia o el espíritu, sino también aplicar. Porque imagínense que yo fuera obispo y acudo a un concilio, yo estoy muy a gusto con todos, me llevo muy bien con todos, estoy de acuerdo con lo que dicen todos, pero llego a mi diócesis y no hago nada al respecto. Obviamente hace falta ese espíritu ecuménico. Muy bien, pasamos al siguiente. Entonces, en el concilio de Nicea es el primer concilio ecuménico. Y en ese concilio ecuménico se proclama la profesión de fe, Jesucristo, el Hijo de Dios, y es el corazón de la fe cristiana, que Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo. En el penúltimo párrafo de la primera página, habla del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla en relación al símbolo. Porque el símbolo o credo de Nicea es diferente al concilio de Constantinopla. Y es diferente, a ver, aquí se apagó, no sé si me escuchan, al concilio, al credo de los apóstoles o al credo de Roma. Son diferentes, no son los mismos. Entonces, ¿algo que quieran decir al respecto? Principalmente en el ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? ¿Aportación? ¿Aclaración? No son iguales, pero se refieren a lo mismo, en lo que contiene en la profesión de fe. ¿Cómo se formó entonces el credo o el símbolo de que rezamos, el largo, como se dice popularmente? Que no es el mismo de Nicea, repito. Perdón, hermano. Bueno, el concilio de Nicea es el primer concilio, ¿no? Es el primer concilio que se hace para darle. Porque, repito, aunque yo sé que lo saben, el credo que se proclamó en Nicea, que se escribió en Nicea, no es el que proclamamos el día domingo, el largo, como le llaman. Obviamente es muy parecido, pero no es igual, no es el mismo. No, es el credo que nosotros proclamamos el domingo se conformó a través de dos concilios. Ajá, el de Nicea y el de Constantinopla. Porque es una de las preguntas del tema de retiro. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se conformó el credo? Pero para seguir con la didáctica. A ver, ¿Con los apóstoles? Sí, la aprobación común, pero les mencionaba en la presentación de Nicea, hace, no sé, 3 semanas, algo así, que tenemos más de 30 credos. Así que si decimos el credo de Nicea, ciertamente, digámoslo así, es el oficial. De Nicea y de Constantinopla es el oficial. Pero en realidad, si rezamos
profesamos cualquiera de los otros credos, pues no estamos equivocados. El credo de los apóstoles es incluso anterior al credo de Nicea, que se dice que cada uno de los apóstoles escribió uno de los artículos, es decir, de los 12 artículos. Pero bueno, es una pregunta del tema de retiro. Ya lo responderán. Vamos al siguiente. Pues entre esos mencionados, Ángel, hay muchos. Incluso Arrio tenía su propio credo. Hay una diferencia ciertamente en eso que mencionas, pero no la hemos mencionado aquí porque ha sido controversia, incluso con nuestros hermanos ortodoxos. Pasamos al siguiente entonces, hermanos. Dice el siguiente párrafo, bueno, en tiempos de Nicea, del concilio, ¿cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba el mundo romano? Y mucho greco-romano por la cultura, pero romano por el imperio. ¿Cómo estaba la iglesia en aquellos años, previo al concilio de Nicea? Bajo la persecución. ¿La persecución todavía había? ¿Estaba unida? No, sí estaba unida, pero estaba separada, pero no estaba separada por el espíritu, estaba separada por las circunstancias, porque había persecución. Y la iglesia de Roma no fácilmente podía contactar con la iglesia de Antioquía. No estaba dividida entre ellos, no estaba dividida, estaban unidos. Es lo curioso del asunto. Si decimos dividida, pues sí, tenemos razón, pero en realidad no estaba dividida. Estaba tampoco desunida. Lo que sucede es que había persecución, no se podían reunir. La única manera de tener comunicación entre ellos era enviar un emisario por medio de carta. Entonces así es como tenían comunicación la iglesia de Alejandría con la iglesia de Armenia, por decir nombres. Pero por motivo de vez en cuando se podía, se realizaban sínodos locales, como el sínodo de Roma, o el sínodo de Elvira, de España, o de Cartago, que reunía a las iglesias de África, o de las Galias, que era Francia y alrededor, los germanos y demás. Pero como había persecución, no se podían unir. Llega el edicto de Milán en el año 313, 12 años antes del concilio de Nicea. ¿Y qué se determina allí, en el edicto de Milán? Se retira la persecución religiosa y da libre culto de credos. Sí, Jesús. Sí, se retira la persecución religiosa y se da libre culto a cualquier... No escucho a Jesús, pero parece que está hablando. Bueno, ¿qué sucedió? Dice que se lo escriben, hermanos. se retira la persecución con el edicto de Milán en relación a los cristianos. Y ya Constantino hace más concretamente a los católicos. La orden de la religión católica. Por allá había otras denominaciones en aquellos años. Creo que no nos escucha el hermano Javier. Se retira la persecución religiosa, no, se da libre culto de religiones, exactamente. Creo que no el nos edicto oye. de Milán se da la libertad religiosa, pero como el grupo más importante son los católicos, entonces se menciona mucho el catolicismo. Muy bien. Continuamos. Es entonces ese Arrio. ¿Y qué es lo que dice Arrio? Que Jesús solamente es su hijo de Dios, pero no es Dios mismo. Que aparece Arrio a principios del siglo IV. En el 312 es ordenado sacerdote a los 54, 55 años, es decir, ya mayor. ¿Qué empieza a predicar?
No es Dios, solo hombre, hijo de Dios, pero no divino. Ok. En su profesión dice, a ver, ahí viene nuestra hermana, algo está sucediendo, no sé si no me escuchan o... Sí, no nos escuchas, hermano. No, ya no los escucho. A ver, ya estoy en otro dispositivo. ¿Sí me oyen, hermanos? Sí, ya. Sí, nosotros sí pero lo oímos. Nosotros sí te oíamos, hermano, pero nosotros no. ¿Sí? Ok. Yo no me había percatado que ya no los escuchaba, como estoy leyendo. Ajá. Pero entonces dejé de oírlos. Sí. Ah, ok. Pero sí, yo no los escuchaba. Yo pensé que se estaban conformando con escribir. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el Hijo fue creado por el Padre. Gracias. ¿Sí se oye, verdad, Julio? Jesucristo no es Dios. Sí, ok. Muchas gracias. Yo también ya los escucho. Qué bueno. Ya nos podemos oír. Qué bueno. Entonces, fue creado por el Padre. Bueno, todo ha sido creado por el Padre. En este caso, el Hijo, que no es el Hijo de Dios, que no es eterno, que es subordinado. Esto subordinado al Padre. Ángel, estás mencionando otra herejía de aquellos años. Que no es el Hijo unigénito de Dios. ¿Cómo, perdón? ¿Brenda? Que no es el Hijo unigénito de Dios. Ahora yo otra vez ya no escucho. Que no es el Hijo de Dios, creo que dijo. Sí, unigénito. Ajá. De Dios. Entonces, si no es el Hijo de Dios, fíjense, sé qué es lo que quieren decir. No es que dijera que no es el Hijo de Dios, sino que no es el Hijo de Dios de la misma sustancia. Exacto. Eso se refiere de la misma esencia, de la misma naturaleza. Pero que sí era Hijo de Dios, pero no de la misma sustancia, de la misma naturaleza, por lo tanto no era Dios. Sí es su Hijo, pero no era Dios. Y por lo tanto, al no ser Dios, fue creado. Algunos dicen que sí fue engendrado, pero no como lo entendemos nosotros. No consustancial al Padre, que significa de la misma sustancia del Padre. Entonces, por lo mismo, no era Dios, como nosotros lo damos a entender. Pero la circunstancia está en que como no estaba definido por parte de la Iglesia como, aunque el 99.99 creía que era el Hijo de Dios y Dios como tal, no estaba determinado por la Iglesia como ahora lo tenemos, sino hasta Nicea. Por eso es tan importante este concilio, y por eso es tan importante el credo, porque a partir de ahí se dice creo o creemos, que al principio se empezó a decir creemos, ahora es creo de manera personal. Pero ya no sé a qué iba yo. Ya no sé a qué iba, pero bueno. Así es la circunstancia. Bueno, entonces no estaba muy claro. Sí se sabía que era hijo de Dios, que era Dios, pero no se sabía muy bien cómo era hijo de Dios, y por eso empezaron algunos a decir, si es hijo de Dios, es porque tiene a Dios dentro, como le llamamos hoy en la habitación, o lo tiene dentro porque es de la misma sustancia. O como decían algunos, es un hombre, pero que en su bautizo descendió el verbo o la palabra, o el Hijo de Dios, o el alma, la naturaleza del Hijo de Dios, y se encarna o se mete en el alma del hombre Jesús y se convierte en Jesucristo. Y cosas así, distintas, porque Arrio fue el más famoso hereje, pero hubo varios. Entonces, escribió, si no me equivoco, San Jerónimo, padre de la iglesia, diciendo que el pueblo fue más sabio que los mismos pastores, porque el pueblo siguió creyendo que era el Hijo de Dios. Quien empezó a dudar fue el clero, los obispos,
pero obviamente al ser pastores de diócesis, si los obispos empiezan a predicar otras cuestiones, pues obviamente que confunden al pueblo, pero el pueblo en esencia permaneció fiel. Ok, pues nos vamos entendiendo bastante bien. Arrio, ¿a qué iglesia pertenecía? Diríamos ahora, ¿a qué diócesis pertenecía? ¿De Alejandría? Alejandría, muy bien. Alejandría. Esto es importante, muchas gracias. Alejandría, esto es muy importante porque Alejandría era una de las, en aquellos años, una de las 4 iglesias principales. Esperamos tantito, hermano. Sí, vamos a terminar 7:50. Sí, era una de las 4 iglesias principales. Después se incorporó Constantinopla o Bizancio, pero era una de las 4 iglesias principales y además era la iglesia sabia, era la que sabía más. Los mayores sabios estaban allí. Entonces, el hecho de que alguien de la iglesia de Alejandría dijera esto, digámoslo así, entre comillas, tenía autoridad como para decir esto. El obispo Alejandro, para ir concluyendo en un minuto, el obispo Alejandro de Alejandría, obispo de Alejandría, lo amonesta, no entiende Arrio, promulga un concilio o sínodo de Libia y Egipto, porque Alejandría está en Egipto, pero aún así continuó. Hay mucha confusión en el mundo cristiano y entonces el Papa Silvestre quiere terminar con eso y le pide a Ocio de Córdoba, obispo, consejero del emperador Constantino, que convoque a un concilio. El único que podía convocar un concilio no era el Papa en aquellos años, sino era el único, era el emperador. Entonces se promulga, se convoca el concilio de Nicea en Bitinia y ahí es donde se reúnen 318 obispos, la gran mayoría ortodoxos en el sentido de tradicionalistas que siguen la verdadera fe, pero hay un sector que creen en Arrio, incluso acude a Arrio no siendo obispo, y ahí se arma un merequetengue y finalmente se determina que Arrio es hereje y se promulga el credo que conocemos de Nicea. Pues ahí nos quedamos, hermanos. Pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. A usted. Gracias. Gracias a ti, mi hermano. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, hermano. Hermano Julio, por favor. Dios lo bendiga, hermano. Pastor general, adelante, hermano. Diócesis y arquidiócesis, cómo se dividen las vicarías pastorales. Dentro de la arquidiócesis de México están los obispos, que son el cardenal Carlos Aguiarretes, que es el arzobispo que gobierna la arquidiócesis, pero está apoyado por sus obispos auxiliares, como Monseñor Héctor Mario, Monseñor Francisco, Monseñor Luis Manuel Pérez Raigosa, Monseñor Andrés Luis García. Y a la vez ellos tienen comisiones específicas. En el organigrama dentro de la arquidiócesis está la vicaría de pastoral y la vicaría, obispos de la compañía de vicaría de pastoral. En la vicaría de pastoral está la comisión de coordinación pastoral, la comisión de pastoral profética, la comisión de línea de vida y la comisión de liturgia y espiritualidad. Es importante que nosotros, los coordinadores diocesanos, estén bien enterados cómo se divide su diócesis, cómo están
cómo es su organización, cómo es su gobierno, con la finalidad de conocer los proyectos pastorales del obispo o del arzobispo, para que así se integren dentro de su pastoral. Es importante que lo conozcan. Debe de haber un folleto en donde viene todo el proyecto pastoral en cada diócesis. La recomendación es de que nos enteremos. En este caso, la Arquidiócesis de México edita una agenda pastoral 2026, donde vienen todas las comisiones y las dimensiones pastorales. Esa es la recomendación para investigar. Con respecto a los promotores, es importante que ya tenemos el folleto casi terminado, ya dimos la primer diálogo, plática en la diócesis de Iztapalapa, y después ya me voy a poner en comunicación con las provincias, con el coordinador de provincia, para que nos pongamos de acuerdo para llevar a cabo por vía Zoom ya cómo se van integrando, cómo se han integrado ya deben estar integrados los equipos de promotores, tanto de pastoral social, pastoral litúrgica y pastoral profética. Y los objetivos son claros, de los apuntes que ya les enviamos anteriormente, nada más van a ser un poco más reducidos con respecto a la información, pero es los mismos objetivos. Muchas gracias, hermanos, que Dios los acompañe. Luz y sal. Gracias, hermano. Continuamos con el programa del día de hoy. En este caso, continuamos con las comisiones generales. En primer lugar, módulos generales, semilleros de vocaciones, peregrinaciones, comunicación y casa común. Adelante, hermanos. Gracias, hermano Julio. Luz y sal, hermanos. Cintia Ramos, miembro de la Comisión General de Módulos Generales de Formación. Para comentar con ustedes que el pasado viernes, bueno, pues estamos trabajando con las diócesis de Cuautitlán y 3 diócesis que tendremos reunión este próximo viernes, que son Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Cuernavaca. Y bueno, pues están preparando con ellos los módulos generales el módulo general de formación de semilleros de vocaciones para el primer grado. Muchas gracias. Esto a nombre de nuestra hermana María Eugenia Sánchez Asunción. Muchas gracias. Luz y sal. Luz y sal, hermanos. María Inés Ricardes, del Secretariado General de Semilleros de Vocaciones, para informarles que el tema del retiro número 43 para semilleros de vocaciones ya se encuentra en la página digital de la Coordinación General. Ya podrán bajarlo para su impresión. Y la presentación del mismo tema de retiro será el 21 de marzo de manera presencial y por la vía Zoom. La invitación se las hará llegar la Coordinación General ya por las vías acostumbradas. Para terminar, hermanos, solicitarles nos acompañen este segundo martes de cada mes a la Asamblea General de Semilleros de Vocaciones. En esta ocasión será el 10 de marzo a las 7 de la noche, Dios mediante. La didáctica tendrá relación con el tema de retiro, así que los esperamos. Es todo, muchas gracias, Dios les bendiga. Hermana Alejandra. Sí, gracias. Luz y sal, hermanos. Soy Alejandra Soriano, a nombre del hermano Miguel Ángel Velázquez Juárez, coordinador de la Comisión General de Peregrinaciones. Les informamos que seguimos trabajando en la planeación y organización de nuestra peregrinación a Cristo Rey de la Paz. Para los hermanos que quieran vivir la experiencia como voluntarios, favor de comunicarse con la hermana Karina Juárez al teléfono 5511 92 95 del Redil, del camión del Redil, o con la hermana María del Carmen Rodríguez al teléfono 5522 1248 06 en el camión de Nesa. Recuerden que los hermanos vamos a salir el 1 de mayo a las 5 de la mañana y regresamos el día 2 de mayo a las 23 horas.
Gracias a Dios ya quedan muy pocos lugares en los camiones de voluntarios que salen del Redil y de Nesa. En cuanto se llenen, se abre una lista de espera y llegando a los 25 voluntarios, se abre el camión número 2. Se les dará prioridad a los voluntarios que paguen antes su lugar. Si quieren dar servicio como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, favor de comunicarse con la hermana Elvira Nolasco al correo actaasambleageneral@gmail.com o al teléfono 5579-660460. Recuerden mandar su credencial que acredite que son ministros extraordinarios o una carta extendida por un sacerdote con el sello de la parroquia, que los acredite como ministros extraordinarios. Su correo y su teléfono de la hermana ya están en el enlace. Los hermanos que quieran participar como voluntarios de pancartistas y colectores deben comunicarse con la hermana Aide Ruiz al teléfono 56 20 64 13 63. Recuerden que para dar este servicio pueden salir de los camiones que salen de sus parroquias. Recuerden que su asistencia a la Junta de Encargados de Autobús el domingo 12 de abril, se transmitirá a las 4 de la tarde también. Bueno, esta Junta de Encargados se realizará a las 4 de la tarde y se transmitirá en vivo por Facebook. Para que puedan seguirla, pueden seguir nuestra página en YouTube y en el Facebook. Para cualquier aclaración de nuestras actividades, pueden consultar nuestra página también en Facebook. Muchas gracias. Luz y sal. Luz y sal, hermanos. Julio César Torres de la Comisión General de Comunicación. Pues nuevamente para invitarles al encuentro de comunicación que vamos a tener ya en 15 días, el domingo, y agradecer a nuestros hermanos que ya se han registrado. Hasta hace unos minutos llevábamos 72 registrados. Es importante destacar que no estamos buscando multitudes. O sea, en este momento no es necesario tener 200, 300 hermanos en este encuentro, porque al final lo que estamos preponderando es el encuentro con nuestros hermanos comunicadores, el conocernos, el saber qué están haciendo, qué dificultades están enfrentando. A partir de esto, ya enviamos con el registro un pequeño diagnóstico, pero ya al poder encontrarnos y el conocer mejor, vamos a entender también sus necesidades y saber cómo podemos apoyar desde este lado a nuestros hermanos. Vamos a compartir algunas orientaciones que nos pretendemos pues ayudarnos mutuamente y sobre todo caminar juntos. Recordemos que al final del día son nuestros estatutos, tanto los estatutos, los documentos del instituto, de semilleros de vocaciones, las lecciones, etcétera, todos estos documentos nos ayudan a caminar. El problema es que en muchas ocasiones como que nos enfocamos en ciertas cosas y descuidamos otras, ¿sí? Nos preocupan finalmente dentro de nuestras responsabilidades varias cosas, pero nos enfocamos tanto en un punto que descuidamos todo el bosque, como dice por ahí también el refrán, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más recordarles, comentarles lo siguiente, dos cosas. Uno, el registro vamos a cerrar el registro el próximo lunes en la asamblea para dejar tiempo la siguiente semana antes del encuentro para poder sacar todos los datos de nuestros hermanos, y aunque sean 72, o a lo mejor van a ser todavía más, sacar los datos para hacer una lista de asistencia de los hermanos que vengan de manera presencial. Les pedimos, por favor, que los que estén cerca vengan, nos encontremos presencialmente. Obviamente los que se encuentran lejos en otro estado, etcétera, el Zoom, pero los que puedan asistir, lo hagan, por favor. Y vamos a cerrar en la próxima asamblea para poder darnos tiempo de imprimir sacar las bases de datos, imprimirlas, etcétera. Hemos recibido algunas preguntas y eso me da mucho gusto porque significa que hay interés. Recordando nuevamente, está enfocado en los comunicadores. No es necesario que en este momento
pues saquemos de pronto a un comunicador solamente para que tenga presencia. Mejor primero veamos, conozcámonos los que ya estamos trabajando y a partir de ahí pueden surgir estos nuevos valores en las diferentes diócesis o regiones. Muchas gracias, hermano. Sería todo de mi parte. Lucisal Liliana Aguilar, Comisión Casa Común. Bueno, para recordarles que ya se tiene fecha para la experiencia Laudato Si de este año. Va a ser con actividades presenciales o virtuales, no va a haber de manera híbrida, esto pensando en todos y en su atención y demás. Va a ser del 26 de mayo al 31, entonces es para celebrar, recordemos, otro aniversario de la encíclica Laudato Si. Y a promover también un concurso de fotografía. Esto es con la finalidad de promover esa contemplación activa de la creación y sobre todo ver el reflejo de Dios. Asimismo, el tema va a ser del Testamento de San Francisco de Asís para conmemorar estos 800 años de su feliz tránsito y solamente va a estar abierto a todos los miembros del equipo laico del Servicio de la Pastoral que participen en las actividades de la semana de la experiencia Laudato Si. Que bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias, hermano Javier. Muchas gracias a nuestras hermanas Inés, Cintia, Alejandra, Liliana, muchas gracias. Continuamos con el programa. En este caso, el siguiente punto, página web. Hermano Leonel, adelante. Lucisal, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como ya saben, luego les vamos a compartir lo que es la página web del equipo laico del Servicio de la Pastoral. Primeramente, recordarles aquí en documentos, didáctica, algo muy importante que se está tocando ahorita por parte de nuestro coordinador general. Solamente le dan clic y lo redirecciona rápidamente a un PDF, el cual lo pueden imprimir sin ningún problema. Y bueno, eso por una parte. Por otra, nos vamos a noticias generales, como bien lo saben. Y pues bueno, aquí nuestra hermana Rosaura Gutiérrez Vadillo nos hizo el favor de enviarnos estas fotografías de la diócesis de Coatzacoalcos, la presentación de el instructivo de formación para laicos al servicio de la pastoral parroquial por parte de nuestra hermana Yasmín Samperio. Esto en la región Cozolacaque, ahí con nuestro hermano Bernardo, pues ahí están las evidencias, las fotografías. Ya en Coatzacoalcos también, pues igual compartió parte de este instructivo. Pues igual aquí están las evidencias. Pues también algunos ecos de seminarios de vocaciones del 5º Encuentro General de Seminarios de Vocaciones allá en Agua Viva. Nos comparten también estas fotografías, estas evidencias son nuevas, ojalá las puedan visitar, ojalá las puedan ver. Muy, muy interesante. Pues bueno, queridos hermanos, por mi parte es todo. Dios los bendiga mucho, que estén muy bien. Muchas gracias, hermano Leonel. Continuamos con el programa. En este caso, 50 aniversario y retiro general. Hermana Ana María, adelante. Lucisal, hermanos. Bueno, vamos a compartirles también el resultado de estas actividades y lo que tenemos programado. Pues 2 talleres tenemos aquí, el que se dio este fin de semana, Protección y Vida, en donde abarcamos lo que se había preparado como protección civil y primeros auxilios. Y bueno, ¿cómo fue? Estuvimos ya con la invitación que nos preparó la Comisión de Comunicación, también una muy bonita invitación, y tuvimos 2 opciones de asistencia en el Redil y Zoom. ¿Cuánto tuvimos que trabajar para esto? Bueno, es difícil que muchas veces los hermanos asistan considerando que es un tema que no está dentro de lo que son los estudios de la obra, pero que es muy importante y eso fue lo que quisimos enfatizar, la seguridad de los hermanos en cualquier momento. Así que ahí estuvimos trabajando con todos los que llegaron de manera presencial, los que se conectaron a través de Zoom y bueno, incluso hicimos la separación de primeros auxilios por parte de la Comisión de Servicio Médico con el doctor Benjamín Torres y también vimos primeros auxilios psicológicos con nuestra psicóloga Andrea. Precisamente ella ya es quien se encarga de darnos estos tips, estas sugerencias para saber cómo reaccionar en un momento como este. Y bueno, en el Redil también tuvimos algunos recesos y dinámicas en donde nos ayudaron los chicos que siempre acompañan ahí a la Comisión de Protección y Vida. Tuvimos más de 280 personas. ¿Para qué inflar el número? Alrededor de 80 hermanos en el Redil. Muchísimas gracias por darse la oportunidad de acompañarnos. 202 conexiones en Zoom. Y bueno, lo importante aquí, como nosotros lo comentábamos, es que por lo menos estos hermanos que estuvieron presentes
tengan esta conciencia de la importancia que es manejar conceptos de protección civil y primeros auxilios. Nunca sobra conocer estos temas, sobre todo cuando estamos al frente de grupos tan grandes como se manejan en la obra. Y bueno, los talleristas, por parte de Protección y Vida, Andrea Santiago, Isela García, René Torres, Víctor López, y por Comisión de Servicio Médico, el hermano Benjamín Torres. Así que pues muchas gracias a mis hermanos que ahí trabajaron. Y del equipo de servicio, principalmente la cuarta zona pastoral de la Arquidiócesis de México, muchísimas gracias. Ahí también Uriel nos ayudó con algunos aspectos de la transmisión, porque nuestro hermano Julio precisamente nos dejó todo listo y ya estuvimos ahí súper asesorados con el hermano Julio y ya nada más el hermano Uriel nos apoyó. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Si Dios permite, dado que ya tenemos el de Protección y Vida, este próximo fin de semana, sábado 7 de marzo, a las 16 horas, estaríamos con el taller de oración, precisamente con la comisión de oración. Así que pues confiamos en que puedan acompañarnos. Ambas modalidades también, la parte presencial y la parte en línea. Así que sábado 7 de marzo para que puedan estar con nosotros. Eso es en relación al aniversario y en relación al tema de retiro número 118, pues trabajando ya todos. Domingo 1 de marzo a las 20 horas, o sea, el día de ayer tuvimos una reunión de la comisión. Tenemos programado para el sábado 14 de marzo de 16 a 19 horas la presentación del tema y del domingo 12 de abril ya está también el horario de 9 a 15 horas para el retiro general. Así que ayer fue la reunión de la comisión para poder organizarnos y en relación a estas dos fechas, pues bueno, la presentación de lo que sería el tema de retiro va a estar en 6 grupos, que son los que utilizamos la última ocasión, para las provincias más grandes, que serían México, Tlalnepantla y Toluca. Tenemos 3 equipos, uno respectivamente, Máxima Portillo, Juan Antonio Reyes, Amada Márquez y Ana Patricia Mejía, precisamente coordinados por nuestros hermanos Héctor Vid y Lourdes Escalante para Provincia México, Graciela Márquez, Luis Guerrero, René Torres, Maricela Hernández, que van a ser guiados por nuestro hermano Aureliano y Mónica Montes de Oca para la provincia de Tlalnepantla, Rosa Minerva Villarreal, Gilberto Parra, Adrián Alonso y Claudia Ortiz, coordinados por nuestro hermano Eduardo Zamora para la provincia Toluca, Gabriel López, Leonor Escobedo, Gabriela Hernández y Mariela Hernández, coordinados por nuestros hermanos Miguel Ángel Fernández y Anel Olivera para estas provincias. Acapulco, Caribe, Centroamérica, bueno, diócesis, en Norteamérica, Puebla, y tenemos también para Bajío, Guadalajara, Monterrey, Morelia y San Luis Potosí, quien guía es Pati Pérez, y serían los hermanos Rocío Amaro, Martín López, Constancia Alberto, Elvira Nolasco y Aide Galván. En el caso de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Jalapa y Yucatán, a través de nuestra hermana Rosaura Gutiérrez, Carmen Monroy, Pablo Soto, José González y Yasmín Samperio estarían haciendo esta presentación del tema. Las plataformas y las invitaciones se las haremos llegar con oportunidad. Estuvimos revisando el día de ayer también el cuestionario guía de manera general, ya con los colores acostumbrados para guiarlos, la organización y división del tema para que los equipos se preparen. Y para el retiro general también ya tenemos los 2 equipos, tanto el presencial, que le daremos lectura posteriormente, y el virtual, también para que trabajen con nosotros. Esa es la información del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana Ana María. Muchas gracias. Continuamos con el punto número 8. Provincias, tenemos 2. Bajío y Jalapa. Hermana Rocío, por favor, Bajío.
Gracias, hermano. Buenas noches, Luz Isal. Perdón que no quiere prender mi cámara, pero creo que sí me escuchan todos. Gracias, hermano Javier. Este fin de semana, hermanos, el fin de semana pasado, se llevó a cabo con la ayuda de Dios nuestro 23 encuentro de Provincia Bajío, misma que la conforman la Arquidiócesis de León, la Diócesis de Querétaro, de Irapuato y la Diócesis de Celaya. La presencia que tuvimos fue pues de nuestro coordinador general, por la gracia de Dios, el hermano Javier Albarrán, y también estuvo el hermano Carlos Muñoz, quien es procurador de la Diócesis de Irapuato, y por supuesto, a Dios gracias que también tuvimos la presencia de los coordinadores de cada una de las diócesis, la hermana Aide Galván de la Arquidiócesis de León, el hermano Fernando Villarreal de la Diócesis de Querétaro, la hermana Esperanza Estrada de la Diócesis de Irapuato y su servidora Rocío Morales de la Diócesis de Celaya, junto con 75 hermanos más. Iniciamos el sábado 28 de febrero con registro a las 16:30 y a las 5 de la tarde nos esperaba nuestra hora santa para después pasar a nuestros grupos de reflexión con el estudio previo del tema titulado Sublime Empresa. Este tema se dividió en dos partes. La segunda parte se realizó el domingo 1 de marzo. Tuvimos la bendición de que nos celebrara la misa Monseñor Juan José Pérez Parra, quien es nuestro asistente diocesano. En la celebración recordó a Monseñor Susano Cárdenas, quien conoció muy a fondo a nuestro Padre Susano Cárdenas, en paz descanse, y a Monseñor Samaniego. Nos pide sus oraciones, nuestro asistente, porque tiene cáncer de piel en el 80% de su cuerpo. En sí concluimos con compromisos por cada diócesis y en general fue muy productivo el tema de este encuentro, Sublime Empresa. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Gracias, hermano Javier. Gracias, hermanos. Luz Isal, queridos hermanos, tuvimos la gran oportunidad y el privilegio de estar en la diócesis de Coatzacoalcos este fin de semana pasado con nuestra querida hermana Yasmín Samperio García. El día sábado, desde que llegamos, el coordinador diocesano fue tan gentil y tan amable en recibirnos. Ese día por la tarde se impartió la conferencia del instructivo del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, dado por nuestra querida hermana Yasmín Samperio. Fueron poco más de 4 horas. Se llevó a cabo en la Catedral de Coatzacoalcos, en donde tuvo presencia, obviamente, el coordinador diocesano, los coordinadores regionales, los visitadores y bastantes hermanos de las diferentes regiones, alrededor de unos 100 hermanos, donde estuvieron en verdad muy atentos, están ávidos de formarse y eso es para mí muy importante. También esta conferencia se llevó a cabo al siguiente día, domingo, partimos a Minatitlán, región Cotzolacaque. Hizo el gran favor de llevarnos el coordinador diocesano Edgar. Allá estuvimos con esa región de el hermano, que es coordinador regional, Bernardo Bernabé, o creo que al revés, no recuerdo bien. Ahí estuvieron y asistieron varios hermanos de los diferentes lugares y comunidades de esta región, donde Yasmín nos hace el gran favor de impartirnos otra vez esta conferencia tan importante para todo el equipo laico al servicio de la pastoral. Ahí en esa conferencia del día domingo aproximadamente hubo una asistencia de 50 hermanos. Querido hermano Javier, le envían cordiales saludos, iniciando por el coordinador diocesano Edgar Rodríguez,
así como los diferentes coordinadores regionales y demás hermanos que usted es muy querido y muy amado en esta diócesis de Coatzacoalcos y en muchas más. También a nuestra querida hermana Elvira Nolasco le mandan muchos saludos y parabienes. Queremos agradecer a nuestra querida hermana Yasmín y una servidora, Rosaura Gutiérrez Vadillo, el gran recibimiento lleno de amor y de fraternidad, comenzando por el hermano Edgar, el coordinador diocesano, y de todos y de cada uno de los hermanos tan fraternales, tan cariñosos con ambas. Muchísimas gracias, queridísima diócesis de Coatzacoalcos. Primero Dios, pronto nos veremos. Muchísimas gracias, hermano Javier, por la gran oportunidad de estar impartiendo este documento tan importante para la diócesis de Coatzacoalcos y la gran preocupación que usted tiene siempre por la formación y que estemos al día todo el equipo laico al servicio de la pastoral. Luz y sal, queridos hermanos. Muchas gracias. Se oye. Bueno, con que escuchen, ustedes sí me oyen, ¿verdad? No. Hermanos en línea sí me oyen, ¿verdad? Háganme una señal, por favor, sí. Ok. Muy bien. Pues quiero agradecer obviamente a Dios nuestro Señor que ha permitido esto de una manera concreta a nuestra hermana Rosaura y a nuestra hermana Yasmín por su entrega para este fin de semana con nuestros hermanos de esta diócesis, a los hermanos de Coatzacoalcos. Muchas gracias, hermano Edgar. Gracias por atender a nuestras hermanas. A ver, me traen un micrófono. Sí, se oye, sí, bastante bien. Y también por el otro lado, a todos los hermanos de la provincia Bajío, muchas gracias por su caridad para con un servidor. De manera especial a los coordinadores Esperanza, a Fernando, obviamente Lucy, a Esperanza y sobre todo a nuestra hermana Rocío. Fue muy fructífero. Muchas gracias a todos ustedes. Continuamos con el punto siguiente. Ahora no hay lámina, ciertamente. Bueno, ¿para qué les cuento? Pero no me alcanzó el tiempo de preparar lámina. Pero bueno, en realidad no tiene mucho que mostrar, porque lo que diría la lámina es lo que está en el punto número 9. Ahí lo ven, ¿no? ¿Qué dice? Y me dijeron. Bueno, recuerden que esto de esta sección de qué sucedió es una sección que tenemos desde hace muchos años, que la habíamos dejado, pero últimamente la estamos nuevamente presentando. Ya llevamos como unas 6 semanas haciendo esto. Hoy les traigo otro ejemplo, pero en esta ocasión hacemos una variante, no es porque lo que traemos es de nuestros textos. Lo que se dice, lo que se presenta una situación, lo que se dice, pero lo que dicen nuestros textos de manera oficial. En este caso no es así, sino es algo transmitido. Les voy a decir de qué se trata. Es algo muy sencillo. Desde tiempo de nuestro hermano Vicente se presentaba esta situación. Quién sabe cuántas veces le haya ocurrido, pero de que lo haya yo visto, que haya sido yo testigo en más de una ocasión. No sé cuántas, pero fueron varias. Que se decía, que se afirmaba, se mencionaba por ahí y llegaba hasta acá porque nos preguntaban confusos. En este caso a nuestro hermano fundador, nuestro hermano Vicente. Dice aquí, me dijeron que tú dijiste algo o que tú determinaste algo, que tú ordenaste algo y nos causa confusión. Y la cosa está en que nuestro hermano no lo dijo. A un servidor le ha pasado que resulta que yo he determinado algo que nunca lo he hecho. Mas, sin embargo, se dice que desde la coordinación general o un servidor lo ha hecho. ¿Por qué lo hacen? Porque a lo mejor escucharon que alguien lo dijo y entonces dicen que dijo, que dije. Pero no es así.
quizás porque quieran dar peso a lo que determinan, qué sé yo, pero está esa situación. Ahora, quisiera yo decir, esto ya lo quería yo mencionar desde hace como un año, pero siempre había algo. Pero fíjense que esto sucedió como en los últimos 10 días, como en 5 ocasiones diferentes. Ejemplos así. Entonces quiere decir que es algo que se está incrementando. Entonces, que quede claro. Si hay algo que conscientemente ustedes saben que está en nuestros documentos, cualquiera de ellos, el base y la fuente y el base, pero que les dicen que la coordinación general o cualquiera de la coordinación general o el hermano Vicente dijo o que yo estoy diciendo, dúdenlo. Aunque lo diga, como dijo San Pablo, aunque vengan ángeles y les digan, si es en contra del espíritu de la obra, dúdenlo. A Dios gracias, más de uno ha venido a preguntarnos precisamente por su duda. Pero quién sabe cuántas veces habrá ocurrido que se quedan con algo y como según viene desde la coordinación, entonces ustedes siguen eso, pero resulta que no. ¿Sabes si se entiende el mensaje, verdad? ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Hermanos en línea, ¿sí se entiende? Porque esto es para todos, ¿eh? No es nada más para los locales, es para todos. Muy bien. Aquí estoy haciendo una lucha interna, si digo un ejemplo real o no. Dicen que sí, pero yo lo estoy pensando, está como un diablito y un angelito. Si lo digo, no. No, mejor no digo, porque no va a ser que algunos de ustedes estén ahí complicado. Y la verdad es que yo no quiero referirme a nadie en particular. Pero a ver, ¿qué sucede del tema que ustedes piensen que se diga, por ejemplo, este es un ejemplo, no es que haya sucedido. Ya se pensó mejor, conste que es un ejemplo, no es cierto. Ya se pensó mejor y mejor sí se va a dejar, hermanos oyentes, que se escriban incluso todavía en el mes de junio. Pues son personas interesadas, han puesto mucho entusiasmo, se presentan ahí desde temprano, participan mucho y entonces pues la coordinación pues decide, pues vamos a darles la oportunidad y al fin seguramente eso les va a alentar para que se inscriban en el siguiente curso. Y eso lo dice la coordinación general, o eso lo dice Andrea, o eso lo dice Mario para su diócesis, o eso lo dice Yasmín a los hermanos de Coatzacoalcos, o la hermana Rosaura también lo dijo allí en Cozoloacaque. Pero resulta que no. A ver, ¿qué podría suceder si se diera este ejemplo? Digamos, en una diócesis o región de ustedes, ya sea local o foráneo. ¿Qué va a pasar cuando en la coordinación general venga alguien o nos pida vía digital? Queremos el diploma de mi oyente que ingresó en el mes de junio, porque ustedes lo prometieron. A ver qué, sí, hermano. A ver, micrófono. Tenemos y no le prestamos este. Bueno, primero, Murillo. Bueno, Luis Gerardo Guerrero, coordinador del 4 de Canato, séptima zona, Arquidiócesis de México. Bueno, creo que sí puede pasar. El problema es que se asiente esa idea durante muchos años. Cuando va uno a visitar, se da uno cuenta que hay ideas que ahí en esos lugares han cursado 15 años, 12 años, 13 años, depende de la duración o del problema que uno encuentra y que dice, no, es que así fue, o así se dijo, así se instruyó y dura muchos años. No fuera más de este momento y salió la luz, que bueno, se puede parar en cierta forma, pero sí es cierto que pueda quedarse sobre todo una como especie de ley. Lo hemos practicado siempre y además si nos han dado bajo el diploma, el otro, hasta inventen, son cuestiones que dicen, a ver, ¿cómo
y ya que te platican, dices, no, pues es que esto viene de ya de muchos años atrás. Entonces, más ese comentario. Ok, aquí se presenta otra situación muy parecida, que de manera local se ha determinado algo por una persona o un grupo de personas y ya se han seguido así. En este caso es que dicen que la coordinación general ha determinado esto. Sí, sí, Elenita, por favor. Luz y Sal, Elena Torres, tercera zona pastoral. Sí, como dice el hermano y como dice el hermano Luis, se transmite por una, pero también perjudicamos a la coordinación, porque por eso, si de por sí dice, la coordinación no come, la coordinación y si se transmite una noticia de la coordinación, pues se va a seguir. También es ver estamos afectando a la coordinación, hermano. Y si se afecta a la coordinación general, se afecta a todos, en realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos? Por lo pronto les recomiendo, ¿tienen duda? Si va contra el espíritu, les sugiero que tengan duda y pregunten, pero pregunten acá, en la coordinación. Hermanos foráneos, también, si tienen duda, pregúntenle a la hermana María de Jesús o al hermano Leonel. Ellos sabrán responder y si en un momento dado no tienen la información, nos preguntan acá. Sí, Gil, por favor. Cisal, coincide con algo que estábamos comentando aquí en el grupo de reflexión del retiro. ¿Tenemos problemas? Sí tenemos problemas parecidos a lo mejor a los que tenían en el concilio de Nicea. Cada quien dice lo que quiere y cuando ya vienen las situaciones, pues lo vamos medio acomodando. Yo no fui. Y entonces, ¿qué va a suceder con esto? Empieza un sectarismo. Ya se había hablado también en algunos momentos sobre esto, y entonces vamos contra la unidad de la obra. Entonces, o nos aplicamos, o pues, ¿qué vamos a hacer? Es un mal testimonio que se da cuando me dijeron y así lo estoy aplicando. Es una mala formación que vamos teniendo y necesitamos más formación, más compromiso, y por eso el retiro también nos está diciendo que hay que profundizar más el documento fuente y los documentos básicos. Gracias, señor. Muchas gracias. ¿Se terminó? Pero yo creo que quedó claro marcar. Si hay lo que se dice, vaya, se afirme que lo dijo quien sea, si va contra el espíritu de nuestra obra, dúdenlo. Si hay algo que se tenga que tratar o cambiar, por decirlo así, determinar, lo hacemos aquí en consejo. Por eso hacemos votación. O aparece en el enlace, etcétera. Pero no hay cambios sin que se notifique. Entonces, cualquier duda, por favor, acérquense. Terminamos por la gracia de Dios. La oración final la va a dirigir Silvia Trinidad López, coordinadora regional de Nezahualcóyotl. Quiero pedir de una manera especial, obviamente, a Dios nuestro Señor, siempre la intención de su mayor gloria y salvación de todos nosotros, con la salud de nuestro hermano Alfredo Vázquez, que fue coordinador diocesano allá en Villahermosa. Pidamos por su salud. Pues, hermana Silvia Trinidad, la escuchamos, por favor. Muchas gracias a todos, hermanos. Luz y Sal, buenas noches, hermanos. La intención de esta oración final es para todos los hermanitos que están presentes y los ausentes, los que ya nos han adelantado el camino, y también por la salud de todos aquellos que se encuentran en el hospital.
Te pedimos por cada uno de los hermanos que han partido y te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos, para que podamos ser cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente, confiando estos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María, Madre y modelo de todas las vocaciones. Te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Señor y Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta el fin de los tiempos. Haz que tus fieles caigan en la cuenta de que están llamados para trabajar por la salvación de los demás, para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva en Cristo nuestro Señor. Amén. Amada Madre de los mexicanos, Santa María de Guadalupe, ruega al Señor que comprendamos que de la concepción hasta su fin natural es especial toda existencia, un don inmerecido de su amor, nunca una inconveniencia, y no hay derecho ni razón que justifique su prematura interrupción. Tú que en tu seno llevas al autor de la vida, pídele que nos ayude a valorarla, amarla y defenderla, para que nunca nos atrevamos a devolver sin abrir su extraordinario regalo, su invitación a vivir. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Padre eterno, te agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad sin límites, que nos manifiestas en el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, obra tuya que alcanza ya 50 años de servicio en nuestra Iglesia Católica y en la cual nos has enseñado a conocerte y hemos aprendido a amarte. Señor Jesús, buen pastor, médico de los cuerpos y de las almas, nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que cada lección nos transforme y nos ayude a acoger y a responder con gozo a Dios, para entregarle nuestra vida, anunciar el Evangelio y reunir y servir a nuestros hermanos. Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de los miembros del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, para que se abandonen sin reservas a tu voluntad divina y sean siempre dóciles a tus santas inspiraciones
y sean luz y sal en medio del mundo, y tu obra permanezca. María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, Madre llena de vida, llena de ternura, llena de esperanza, que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu Santo, fuiste consecuente con lo que un día prometiste. Intercede para que valientes como tú nos mantengamos unidos en las pruebas, en un solo espíritu, para gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor, glorificado seas, bendito seas. Amén. Señor Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra perfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. Somos equipo laico al servicio de la pastoral. Que esta obra permanezca, se extienda a todo el mundo. a todo el mundo. a todo